Ahora sí, lo prometido es deuda y vamos a hablar de por qué Parménides escribió un poema y no un tratado. Lo cierto es que no es normal. ¿Sí? No es normal que un filósofo escriba un poema. Incluso ya en la antigüedad hay muy pocos casos. Después de Parménides va a venir Empédocles. Esto vamos a estar hablando un siglo después, quizás un poquito menos. Pero Empédocles se termina inspirando en Parménides para escribir su propio poema. O sea que el originador de esta manera de expresarse parecería ser Parménides específicamente. Después hay que esperar más o menos 5 siglos para encontrar a otro poeta filósofo. En este caso va a ser Lucrecio, un poeta romano de pocos añitos antes de nuestra era, que se expresó en latín y escribió el poema llamado Natura Rerum. Pero es raro que Parménides haya escrito o haya elegido la poesía cuando ya los filósofos ya escribían tratados, o mejor dicho, trataditos, diríamos hoy. ¿Por qué? ¿Por qué trataditos? Porque son pequeños, son muy chicos. No nos olvidemos de que en esa época muy poca gente sabe leer. Y un filósofo leía él mismo sus textos. Las leía en reuniones públicas, se iba a un rincón del ágora y la leía ante gente curiosa. Y lo cierto es que si el texto gustaba, le pedían copias a aquellas personas que sabían leer. De esa forma se divulgaban los trabajos filosóficos. Pero ahora usemos un poco la imaginación. Piensen, por ejemplo, en Kant, leyendo la crítica de la razón pura en una plaza de Königsberg. La gente se pega un tiro. En cambio, un poema, si bien debe haber sido un poco más largo de lo que nosotros tenemos hoy, se puede leer en unas horitas en una plaza pública. Pero ¿por qué elegir una poesía? Bueno, acá no nos queda otra que usar un poquito la imaginación e interpretar. Yo opino que si tenemos en cuenta que el tipo de métrica que Parménides utilizó, y acá un dato importante, la poesía griega no es con rima al final, como pasa con la poesía española. Es una poesía cantada, como el rap. Piensen, por ejemplo, en el rap, una poesía cantada. Tiene un compás, la poesía griega tiene un ritmo, ¿sí? Y ese ritmo, esa métrica, la usa. Entonces, si pensamos esto, vamos a encontrar la respuesta de por qué eligió una poesía. Porque básicamente está copiando, literalmente, el ritmo homérico, el hexámetro épico. La poesía de Parménides está escrita en hexámetros. Son versos con 6 medidas, pero épicos. La misma métrica que Hesíodo, que Homero, que es otro gran poeta anterior a Parménides. ¿Por qué Parménides copia o se inspira o quiere imitar, por decirlo de otra forma, la poesía homérica? Bueno, una posible interpretación es que Parménides quiso hacer en filosofía lo que Homero y Hesíodo hicieron con la poesía épica. Contar verdades, contar realidades. Los poemas épicos, la Ilíada, la Odisea, la Teogonía, los Trabajos y los Días, son poemas que, aparte de la belleza estética que tienen, que es enorme, al pueblo griego le cuentan cosas que pasaron hace mucho. Ciertamente contaminada por dioses, por mitología, que aparecen por un lado o por el otro, pero lo cierto es que para los griegos los dioses que intervienen en las guerras es lo más normal del mundo, porque para ellos los dioses están por todos lados. No es como el dios cristiano, que es trascendente. Los dioses griegos son demasiado humanos. Entonces para ellos no es raro.
Entonces, los poemas homéricos y hesiódicos pretenden contar verdades. Justamente, o sea, la poesía épica no es la poesía lírica, que cuenta sobre sentimientos, sobre amores, angustias, o como la tragedia, que es una poesía también, pero la tragedia cumple otra función, ¿sí? Cumple la función, como dice Aristóteles, y que lo vio de forma magistral, ¿sí? Son ejemplos que podríamos pasarnos a nosotros. Hay un librito muy interesante de Esteban Bieda, Aristóteles y la tragedia. Ahí hay bastante para quien quiera profundizar en la cuestión de la tragedia griega. Pero la poesía épica es una poesía que pretende enseñar. Pretende enseñar. ¿Enseñar qué? No nos olvidemos que todavía el historiador no existe. Heródoto, Tucídides, Polibio, Pausanias van a nacer mucho tiempo después, no hay historiadores. Y el pueblo griego, de generación en generación, sabe que en la noche de los tiempos hubo una incursión de varios reyes contra un extranjero que hizo algo que no se debe hacer. Según la mitología, raptó a Helena. Según la historia, es otro cantar. Parece ser que impidieron a los griegos llegar a las minas de oro y de plata del Mar Negro, pero no importa. Lo cierto es que hubo una guerra. ¿Sí? Y unos héroes, cuenta sobre unos héroes, ¿sí? Y un héroe en particular que tardó mucho tiempo en volver a su casa porque cada vez que se encontraba una ninfa se quedaba con ella. ¿Sí? Tardó mucho, pero al final llegó. Esto se sabía. Los poemas homéricos cuentan esto. Lo mismo que Hesíodo, que es un poeta más próximo a nosotros. ¿Sí? Ya estamos en el siglo VIII. Parece ser que Hesíodo tiene un quilombo con su hermano y para demostrarle que la única manera de ganar plata es laburando, porque parece que su hermano le hizo drama por un tema de herencia, cuenta la historia de la humanidad. ¿Sí? Uno agarra Trabajos y los días y va a encontrar la historia de la humanidad. Empezando con la Edad de Oro, con la invención de la mujer, Pandora y su ánfora y los males de la humanidad y el mito de Prometeo. Eso es lo que cuentan los poemas épicos. Homero, Hesíodo, de alguna forma tratan de educar. Y estos poemas comienzan con una invocación a las musas. Por ejemplo, la Ilíada comienza diciendo: cuenta, musa, la cólera de Aquiles. O la Odisea, que empieza: cuéntame, musa, las aventuras del astuto Ulises, u Odiseo. En el caso de Hesíodo es todavía más patético, porque Hesíodo dice que un día que estaba apacentando sus ovejas, se le aparecieron las musas. Y le dijeron todo lo que después termina él escribiendo en el poema. Esto de decir que las musas le hablaron es un giro literario para darle cierta solemnidad a lo que va a venir después. Recordemos que él trata de escribirle esto a su hermano que le hacía el quilombito por la herencia, ¿no? ¿Por qué las musas? ¿Por qué se invocaba a estas diosas menores o diosas secundarias? Porque estas diosas, estas musas, son 9 en total, son hijas de Zeus, que fue un tipo bastante prolífico, pero el detalle está en que la mamá de las musas era Mnemosyne, la diosa de la memoria. Entonces, las hijas heredan de la madre la capacidad de acordarse de cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás, y entonces el poeta les dice: ya que ustedes se acuerdan, ya que vos sabés, contámelo a mí, yo lo pongo por escrito para educar a los griegos. Y tanto es así que 2 o 3 siglos después de esto,
que estoy contando, en la República, Platón no duda en decir que todos los griegos fueron educados por Homero y Hesíodo. Era la única educación que había en ese momento. Es cierto que Platón después va a decir que los griegos son unos maleducados porque el filósofo Platón se va a oponer a este tipo de educación. Pero es un hecho que se considera de que Homero y Hesíodo educaron a toda Grecia. Bueno, llegamos a Parménides. Y yo creo que Parménides, consciente de que también tiene que contar una verdad como Homero y Hesíodo, se inspira no solo en la métrica hesiódica y homérica, porque el poema de Parménides reproduce exactamente el hexámetro épico, sino que también se inspira en la manera de formular. Los poemas homéricos están plagados de fórmulas que permiten ser memorizados. Recordemos esto, como poca gente sabe leer, mucha gente sabe cantos de memoria, pero para memorizar están los epítetos. Por ejemplo, Aquiles el de los pies ligeros, Atenea la de ojos de lechuza. Parménides va a copiar mucho de esos epítetos. Es decir, que Parménides no decide hacer una poesía tal como se hace en su época, sino como se hacía antes. Y ahí hay un mensaje. Por ejemplo, si a un filósofo actual se le ocurre escribir un tratado de filosofía en verso, quizás, no sé, escriba según el estilo de Hellman, Urondo, Octavio Paz. Pero si se le ocurre escribir como José Hernández o como Estanislao del Campo, hay algo sospechoso ahí. Algo me está queriendo decir. Por lo menos es sugerente. Y eso es lo que quiere hacer Parménides. Quiere que quien escucha sus versos reconozca algo familiar. Un ritmo que se parece a Homero, a Hesíodo. Y cuando habla del camino del día, eso está en Hesíodo. Y cuando habla de las puertas del cielo, eso está en Homero. Está utilizando fórmulas, fraseos, estilos que para los griegos de la época eran evocativos. Entonces, una vez que el lector, o mejor dicho, el que escucha, está agarrado, Parménides hablando ahí, recitando su poema en el ágora, capta la atención con la métrica hesiódica, entonces capta al que escucha. Se queda. Si Parménides hubiera empezado diciendo el ser es, el no ser no es, la gente se va. Pero si empieza como cuando alguien quiere conquistar a una persona, va despacito, de a poco, paulatinamente, le va a ir bien. Y eso es lo que hace Parménides. Y tanto se inspira en Homero y en Hesíodo, que en este primer texto, el fragmento 1, Parménides comienza contando una historia. Es decir, que antes de empezar la filosofía cruda y ruda, cuenta una historia. Después comienza la parte verdaderamente difícil. Pero al comienzo narra, al comienzo cuenta una historia. ¿Cuál es la historia que cuenta? Bueno, en el próximo video te cuento la historia entonces.